Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Mate y Más. En esta ocasión veremos una serie de ejercicios que vinieron en los módulos de IDEPUM del año 2016. Respecto al área de álgebra, primer tema, teoría de exponentes. El primer ejercicio nos dice, al simplificar la siguiente expresión m, y nos dan todo esto, se obtiene y nos da una serie de claves. La clave correcta es la B835. Bueno, ¿cómo lo obtendremos? De la siguiente manera. Podemos ver que tanto en el numerador, que sería todo esto, como en el denominador, que es toda esta expresión, vemos repetidamente el 5 a la n al cuadrado más otras cosas, ¿no? En este caso 5 a la n simplemente. Podemos darnos ahí una noción de lo que tendremos que hacer. Lo más óptimo cuando tenemos este tipo de casos es simplificar el 5 a la n al cuadrado, ya que es lo que se repite. Entonces, ¿cómo haremos ello? Vamos a factorizarlo por factor común. Entonces, arriba podemos separar de esta manera. Vamos a aplicar esta propiedad, que sería que si tenemos la misma base elevado a ciertos exponentes, si los multiplicamos, entonces los exponentes se suman, ¿no? O bien se restan dependiendo del signo, pero en general podemos decir que se suman. Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos esto de acá? Podemos llevarlo a lo contrario, separarlo en dos productos, en dos factores, perdón, y así obtener algo más entendible a lo que factorizar, porque podríamos hacerlo de manera directa, pero de esta manera podemos visualizarlo mucho mejor. Entonces, este 5n al cuadrado más 3 podemos separarlo haciendo esto. Podemos separarlo de 5n al cuadrado por 5 al cubo. Entonces aquí el n al cuadrado y el 3 que antes se sumaban, ahora se separan como exponentes de dos bases iguales en este caso. Entonces con el 5n al cuadrado haremos lo mismo, más 2, 5n al cuadrado por 5 al cuadrado, más 5n al cuadrado más 1, exactamente lo mismo, 5n al cuadrado por 5 a la 1. Entonces dividiremos esto entre, y abajo hacemos lo mismo, 5n al cuadrado por 5 al cuadrado menos, y el 5n al cuadrado de acá abajo simplemente queda tal cual, ¿no? Ya que no hay nada con lo que podamos separarlo, por así decirlo. Entonces todo esto estaba elevado a qué exponente, estaba elevado a la menos 1. Entonces ahora sí podremos factorizar de manera mucho más vistosa, por así decirlo. Tenemos el factor común, que sería el 5n al cuadrado. Vamos a quitarlo y nos quedaría 5n al cuadrado y adentro un paréntesis que multiplica. Si quitamos a toda la primera expresión 5n al cuadrado, simplemente nos queda esto, 5n al cubo, el menos el signo de acá. Ahora si le quitamos a toda esta expresión el 5n al cuadrado, nos queda 5 al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado más, porque el signo de acá es más, si a todo esto le quitamos 5n al cuadrado, nos queda 5 a la 1. Entonces abajo dividiendo, y hacemos lo mismo, factorizamos el 5n al cuadrado. Si abajo factorizamos 5n al cuadrado, nos queda simplemente en la primera expresión 5 al cuadrado menos, y si abajo quitamos el 5n al cuadrado, muchos se confunden aquí y piensan que queda 0. Bueno, realmente no, sino que imaginemos que este 5n al cuadrado multiplica 1, ¿no? Porque multiplicar por 1 es lo mismo que no hacer nada prácticamente. Entonces si le quitamos 5n al cuadrado, ¿qué nos queda? Nos queda este 1, ¿verdad? Entonces, y todo esto estaba elevado al exponente menos 1, ¿no? Entonces esto nos da igual. Este 5n al cuadrado que está multiplicando arriba y que está multiplicando abajo, podemos simplemente simplificarlos porque es lo mismo, ¿verdad? Entonces 5n al cuadrado entre 5n al cuadrado se van y nos queda 1, ¿no? Entonces efectuamos simplemente estas operaciones y vemos que 5 al cubo sería 125 menos 5 al cuadrado nos queda 25 más 5 a la 1, 5, y abajo nos quedaría simplemente 5 al cuadrado, 25 menos 1, y todo esto, recordemos, elevado a la menos 1. Entonces arriba nos va a quedar 125 menos 25, 100, más 5, 105, entre 25 menos 1, 24, todo esto elevado a la menos 1. Entonces esto nos da igual
Recordemos, cuando tenemos un exponente negativo, ¿qué pasa? Todo número elevado a un exponente negativo, podríamos decir que se invierte, ¿no? Entonces, como esto está dividido entre 1, simplemente el 1 pasa arriba y el a pasa abajo, quedaría 1 entre a. Entonces, eso vamos a aplicar aquí. Como teníamos 105 sobre 24, ahora tendremos 24 sobre 105. Si buscamos en las claves, vemos que no se encuentra esa expresión, por lo tanto, esto se puede simplificar más, simplemente sacándole cuarta arriba, sacándole tercia arriba, perdón, tendríamos 8, y sacándole tercia abajo, tendríamos 35. Entonces, esto nos queda 8 35avos, y ahí estaría la clave B, clave correcta. Bueno, ahora comenzando con la resolución de este ejercicio, nos podemos ver que nos dicen efectuar, no nos piden añadir una variable ni nada, entonces simplemente llevaremos toda una misma base y a un mismo exponente. Vemos que la clave correcta es 2, entonces resolveremos de la siguiente manera. Este 4 lo llevaremos a una potencia de 2, ya que aquí también tenemos 2. Por lo tanto, el 4 lo puedo poner como 2 al cuadrado y aquí el 2 raíz de 2 lo dejaré tal cual, 2 raíz de 2. Entonces, ¿por qué quito los exponentes? Porque, bueno, es una multiplicación donde dentro de este paréntesis solo hay un término y pues no afectaría en nada realmente este signo de agrupación si lo quitamos, en este caso, ¿no? Bueno, aquí índice raíz de 2 y exponente de todo ello es raíz de 2 menos 1. Aquí he cambiado simplemente los corchetes por paréntesis, da igual, ¿no? Porque simplemente son signos de agrupación. Bueno, aquí entonces, esto de acá adentro, aplicaremos una propiedad que es justamente la razón por la que lo pasé todo a una misma base. Cuando tenemos misma base elevado a ciertos exponentes y lo multiplicamos, simplemente los exponentes se suman. Eso aplicaremos aquí, nos quedaría 2 elevado a 2 más raíz de 2. Entonces hemos sumado los exponentes, ¿verdad? Hemos hecho lo contrario a lo que hicimos en el primer ejercicio, que era separar una suma de exponentes. Entonces aquí elevado a índice, bueno, índice de raíz de 2, y todo esto elevado a la raíz de 2 menos 1. Entonces esto de aquí es igual. Ahora, ¿qué tal si todo lo que está dentro del paréntesis, como tenemos un exponente y una raíz, entonces aplicaremos esta propiedad, que cuando tenemos una raíz y aquí un cierto exponente, esto lo podemos llevar a un exponente fraccionario. Entonces nos quedaría esto así, simplemente el exponente pasa como numerador y la raíz, el índice de la raíz, pasa como denominador. Entonces este sería el numerador en este caso y este sería nuestro denominador. Aplicaremos ello y nos queda 2 elevado a 2 más raíz de 2 sobre raíz de 2. Esto elevado a la raíz de 2 menos 1. Bueno, ahora vemos algo parecido a esto, ¿verdad? Elevado a la m, todo elevado a la n. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Esto sería como nuestro m, este sería como nuestro n. Entonces, ¿qué haremos cuando tenemos algo de esta manera? Simplemente multiplicaremos los exponentes. Por propiedad, esto es correcto. Entonces, haremos ello. ¿Cuál es nuestro primer exponente? Todo esto de acá. 2 más raíz de 2 entre raíz de 2 multiplicado con raíz de 2 menos 1. ¿Verdad? Entonces, esto es igual a 2 elevado. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una multiplicación, ¿no? Por una fracción. Con una fracción. Entonces, simplemente le pongo aquí un denominador 1 y multiplico numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Primero lo de arriba, término por término. Este 2 va a multiplicar al raíz de 2 y al menos 1. Y este raíz de 2 va a multiplicar al raíz de 2 y al menos 1, aplicando propiedad distributiva, ¿verdad? Entonces sería 2 por raíz de 2, nos va a quedar 2 raíz de 2. 2 por menos 1, menos 2. 2 por raíz de 2, nos va a quedar raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar 2. Entonces, si aquí raíz de 2 menos 1, nos va a quedar simplemente menos raíz de 2. Raíz de 2 por menos 1, menos raíz de 2. Entonces,
dividimos entre raíz de 2 por 1, raíz de 2. Esto es igual a 2. Y bueno, ahora veremos los exponentes. Vemos que este menos 2 con este 2 pues se van y nos queda 0. Y este 2 raíz de 2 menos raíz de 2 es como decir 2 veces algo menos algo, ¿no? Asumiendo que el algo es la raíz de 2. Por lo tanto nos va a quedar ese algo. 2 veces algo menos algo nos queda ese algo. Aquí igual, 2 veces raíz de 2 menos el raíz de 2 nos queda raíz de 2. Y como denominador, raíz de 2. Vemos que arriba la fracción se puede simplificar. Raíz de 2 entre raíz de 2 nos queda 1, ¿no? Por lo tanto, 2 a la 1, 2. Y la clave correcta sería la A. Continuando con los ejercicios, vemos aquí el número 3. Bueno, en este caso 5, pero de la resolución al número 3, ¿verdad? Podemos ver que nos piden hallar x ahora sí. Y con esta composición de exponentes, varios exponentes, y aquí, bueno, a la derecha nos dan un término ya netamente de números, ¿no? Entonces, estos ejercicios son bastante típicos en distintas universidades, ¿no? En la Nacional de Piura, bastante en los ejercicios de álgebra, y en IDEPUN también. Esto lo resolveremos de esta manera. ¿De acuerdo? Comenzaremos mayormente por la parte izquierda, dándole alguna forma de algo parecido o de algo de esta manera. Por ejemplo, algo elevado a x elevado a la x elevado a la x, no sé, algo así. Siempre se le suele dar esta manera, llevar que arriba quede algo elevado a eso mismo. ¿Y con qué intención? Con que el otro lado también tenga esa forma, llevarlo a esta manera, de algo elevado a algo elevado a algo parecido, y poder igualar bases e igualar exponentes, ¿no? Porque tenemos básicamente una distribución parecida. La cosa es dar una distribución similar en ambos lados y así concluir que, deducir que esos son iguales, y luego pues mediante comprobación nos daremos cuenta de que se cumple efectivamente. Bueno, aquí vemos que como exponente de este x tenemos todo esto de acá, ¿no? Entonces, su exponente podríamos decir que tiene un símbolo negativo. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tenemos un exponente negativo? Se invierte, ¿no? Cuando tenemos a la menos 1, por ejemplo, se invierte, ¿verdad? Por lo tanto, aquí el x, que está elevado a un exponente negativo, entonces se va a invertir. ¿Qué nos va a quedar? 1 sobre x. Todo esto elevado a ¿qué? A x al cuadrado. Aquí 2. 2x al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es igual a lo mismo de acá. Lo voy a copiar simplemente. Es igual a esto de acá. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa con esto de acá? ¿Qué tal si esto de aquí, ahora trabajamos con el exponente, x al cuadrado a la 2, x al cuadrado? ¿Qué tal si lo separamos aplicando esta propiedad, ¿no? ¿Qué tal si cuando tenemos a la m por n, simplemente lo llevamos a la m elevado a la n? Anteriormente aplicamos esto y lo llevamos acá, pero ahora vamos a hacer lo contrario, de esto llevarlo acá. ¿Y dónde lo aplicaremos? Aquí, mire, vemos que aquí tenemos un 2 por x al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué tal si lo separo en x y este 2 lo dejo adentro y el x al cuadrado simplemente lo saco? ¿Cómo lo saco? Poniéndole un paréntesis. Entonces, x al cuadrado. Y como podemos ver, el 2 es el exponente de este x y el x al cuadrado es exponente del x también, pero ha salido, ya que antes se estaba multiplicando, ¿no? Era 2 por x al cuadrado y ahora simplemente lo separamos. Si yo le pongo aquí unos paréntesis no va a pasar absolutamente nada. Simplemente lo hago para que nos demos cuenta de que nos ha quedado una forma parecida a lo que yo mencionaba. Un cierto valor elevado a un exponente y este a su vez elevado a un exponente que es el mismo. Entonces x al cuadrado elevado a la x al cuadrado. Y ahora trabajaremos con lo de acá. Hay que darle esta forma de aquí, se la vamos a dar acá. Entonces, ¿qué tal si ponemos raíz de 2 y este raíz de 2, raíz con índice raíz de 2, lo llevamos a fracción? Si vemos que aquí tiene un exponente 1, por lo tanto, si lo llevamos a fracción con la propiedad anteriormente explicada, ¿qué pasaba? Nos quedaba a elevado a la n entre m. Por lo tanto, aquí quedaría 1, que es el exponente, entre la raíz de 2, ¿no? Porque este de aquí sería como
su índice, su denominador en este caso. Recordemos, tenemos al raíz de 2, todo esto como una simple base, y aquí tiene su exponente 1 y este es su índice de la raíz. Bueno, ahora este numerito 1 sobre raíz de 2 tiene varias propiedades, ya tiene varias propiedades importantes y comúnmente se suele ver en este tipo de ejercicios. ¿Qué propiedad podemos hallar? Que el 1 entre raíz de 2 es, por ejemplo, raíz de 2 sobre 2. Esto se halla simplemente racionalizando, ¿no? Es muy simple de concluir. O bien podemos decir que es un medio elevado a la 1 medio. O en otro caso podríamos decir que es un cuarto elevado a la 1 cuarto. Esto simplemente los deducimos así jugando con los exponentes y elevándolos a la vez, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo deducimos esto de aquí? Simplemente racionalizando. ¿Qué es racionalizar? Eliminando una raíz que tenemos en el denominador de una fracción que comúnmente no suele convenir. Por ejemplo, multiplicamos raíz de 2 entre raíz de 2, así se racionaliza. 1 por raíz de 2 nos queda raíz de 2, y abajo de raíz de 2 por raíz de 2 nos queda raíz de 2 al cuadrado, o sea 2. Bueno, vemos aquí que tiene esta forma ya. Ahora, ¿qué tal si de esta misma manera lo llevamos acá? Por ejemplo, raíz de 2 lo mismo que 2 a la 1 medio, y 2 es 2 a la 1, ¿no? Entonces, ¿qué tal si le ponemos esta propiedad aquí, por ejemplo, a la m entre a a la n? ¿Qué pasa cuando tenemos misma base dividiendo? Entonces los exponentes se restan. Por lo tanto, aquí restaremos los exponentes. Misma base es 2 y exponentes 1 medio y 1. Entonces nos quedaría 2 elevado a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. Entonces, exponente negativo, ¿qué pasa? La base se invierte. Nos quedaría 1 medio elevada a la 1 medio. Y ahora, este 1 medio elevado a la 1 medio, ¿cómo lo llevo a 1 cuarto elevado a la 1 cuarto? Pues podríamos, por ejemplo, multiplicar por 2 arriba y dividir por 2 abajo. Entonces, ¿qué pasaría? Multiplicar por 2 entre 2 es lo mismo que multiplicar por 1, o sea que no pasaría nada. Entonces, cambio el orden aquí y nos queda 2. Este 2 lo dejo acá solo, ¿qué tal, no? ¿Qué tal si lo saco por acá? Entonces nos queda 2 por, y aquí dejo el 1 medio por 1 medio. Este 2 estaba aquí arriba, pero simplemente lo he sacado adelante, no pasa nada si hago eso. ¿Con qué intención hago eso? Con simplemente dejarlo esto de aquí 2 por y 1 medio por 1 medio, nos quedaría 1 cuarto. Y ahora, bueno, voy a pasar este 1 medio a elevarlo a este 2, o mejor lo separo haciéndolo por partes, ¿no? Quedando aquí elevado a la 2 y todo esto elevando a la 1 cuarto, ¿no? Entonces simplemente he separado los exponentes en esta propiedad que tengo aquí, simplemente los he separado. Y ahora 1 medio al cuadrado me quedaría 1 al cuadrado 1 y 2 al cuadrado 4 elevado a la 1 cuarto. Y bueno, y así podríamos hacer con más cosas, ¿no? O sea, siempre podríamos hallar más equivalencias quizás. Y quién sabe, multiplicando por 4 entre 4, o bueno, podríamos encontrar por ahí alguna, ¿no? Pero estas son las más importantes. Y la que vamos a utilizar aquí, la que nos va a convenir utilizar, va a ser esta de aquí. 1 medio elevado a la 1 medio. ¿De acuerdo? Entonces todo esto simplemente es pura demostración. Que quede bueno como recuerdo de por qué estas igualdades se cumplen, ¿no? Entonces vamos a eliminar esto de aquí para hacer espacio y continuamos con nuestro ejercicio acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este 1 sobre raíz de 2? Vamos a usar una de sus equivalencias, 1 medio elevado a 1 medio en este caso. Ya veremos por qué. Elevado a la x al cuadrado elevado a la x al cuadrado. Entonces, y ahora este raíz de 2 vamos a elevar a la 1 medio elevado a la 1 medio, ¿no? Entonces, ahora ¿qué pasa? Miren, tenemos algo igual aquí abajo y aquí arriba, y acá arriba también algo igual, y abajo, bueno, raíz de 2. Entonces podríamos concluir que estas dos cosas son semejantes, ambos términos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, son semejantes. Ustedes dirán, pero ¿por qué no le pusiste un cuarto? Si le ponías aquí un cuarto elevado a un cuarto, igual se cumpliría. Bueno,
se cumpliría que son semejantes, pero una vez que queramos comprobar, veremos que no son iguales. El 1/4 al 1/4 no cumple. ¿Cómo comprobaremos ello? Por ejemplo, diciendo que las bases son iguales, ¿no? 1 entre x es igual a raíz de 2 y que, por ejemplo, uno de los exponentes son iguales. X al cuadrado es igual a 1/2. Aquí, bueno, trabajando simplemente con positivos, si pasamos la x, ¿no? Podríamos decir el cuadrado como raíz, que lo correcto sería sacarle raíz cuadrada y esto sería igual a valor absoluto. Pero si trabajamos solo con positivos, ya que las claves nos vienen así, simplemente sería raíz cuadrada de 1/2. ¿Y esto cuánto es? Raíz cuadrada la podemos separar en raíz cuadrada de 1 entre raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 1, 1 y abajo raíz cuadrada de 2. Entonces, si x vale 1 sobre raíz cuadrada de 2, entonces lo inverso, 1 sobre x, ¿cuánto va a valer? Lo inverso de esto, ¿no? Raíz de 2 sobre 1. O simplemente raíz de 2. Y miren, llegamos a la misma que está acá, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiésemos dicho 1/4 elevado a la 1/4? Pues si hacíamos esta igualdad y luego esto lo igualamos acá, simplemente no nos iba a dar, no iba a llegar a ello. ¿Ya? Entonces podemos ver que x, ¿cuánto valió? X, ¿cuánto vale en conclusión? Podríamos simplemente aquí x es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta, 1 sobre raíz de 2. Pero cuando vamos a las claves, por ejemplo, no lo encontramos, ¿no? No encontramos nada de ello. Entonces, ¿qué haremos? Pasarlo a una de sus equivalencias. 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2 sobre raíz de 2 y esto de acá y esto de acá. Como vemos, la primera equivalencia, raíz de 2 sobre 2, se encuentra en la clave. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Raíz de 2 sobre 2. Esa sería la respuesta, ¿no? Clave C. Bueno, continuando con el ejercicio 4 de nuestra lista de ejercicios, tenemos x a la menos 1 elevado a esto de acá. Entonces, aquí, como vemos en trinomio perfecto, aquí arriba de hecho vemos, nos conviene simplemente factorizar y ver qué sucede, ¿no? Entonces, eso es lo que haremos. Nos piden hallar x. Entonces, esto lo llevaremos a un lado. Iremos x al cuadrado menos 2x más 1 y lo factorizaremos. Si ya te sabes los productos notables, puedes deducir rápidamente que esto es igual a x menos 1 al cuadrado, ¿no? Si ya tienes práctica con binomios elevados al cuadrado. Pero bueno, si no lo recuerdas, simplemente factorizaremos de esta manera. Por aspa simple. Este x al cuadrado lo podemos separar en x por x y este 1 en 1 por 1. Ahora, si multiplicamos en aspa nos tiene que salir el del centro. Pero no nos va a salir un negativo si lo sumamos, ¿no? Porque aquí nos tiene que salir menos 2x. Por lo tanto, vamos a poner aquí menos y menos, porque menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo. Ahora sí, multiplicando en aspa, nos tiene que dar menos x, aquí menos x. Ambos términos los sumamos, menos x más menos x nos da menos 2x y nos da el término del centro. Entonces la factorización es correcta. ¿Cómo factorizaremos? En horizontal, ¿no? Entonces x menos 1 por x menos 1. Recordemos que factorizar pues es llevar a términos en factores, en una multiplicación. Entonces x menos 1 por x menos 1 sería lo mismo que x menos 1 dos veces, ¿no es cierto? O sea, x menos 1 al cuadrado. Ahora sí, en vez de escribir esto de aquí, este trinomio, escribimos esto de acá. X menos 1 elevado a la x menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a 2. Aquí podríamos hacerlo de dos maneras. Aplicar esta propiedad que cuando tenemos algo, por ejemplo a elevado a la a elevado a la a, no sé cuántas veces, muchas veces, y elevado al final a un número, y esto es igual a este mismo número de aquí arriba, pues entonces simplemente decimos que a, que la base que está repitiendo muchas veces, es igual a la raíz n de n, o sea, a la raíz de este número con este índice y raíz de esto. Por lo tanto, podríamos aplicar esa propiedad y nos saldría mucho más rápido, y eso es lo que haremos, ¿no? Y luego les explicaré otra forma un poco más larga, pero
no tan conveniente para un examen, por ejemplo, ¿no? Sería la base, sería como nuestro a, ¿no? Se está repitiendo dos veces y al final tenemos un exponente que es igual al número de acá. Por lo tanto tendríamos x menos 1, que sería nuestro a, es igual a la raíz n de n. ¿Quién es n? 2. La raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, x menos 1 es igual a la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, x es igual, este menos 1 pasa a sumar, nos queda raíz cuadrada de 2 más 1. Otra forma hubiese sido haciendo esto, ¿no? X menos 1 elevado a la x menos 1 al cuadrado igual a 2. Podríamos haber elevado a ambos lados, y esto se suele hacer bastante. Podríamos haber elevado a ambos lados al cuadrado, ¿no? Entonces elevábamos a ambos lados al cuadrado, ¿y qué pasaba? El exponente de este x menos 1, ¿quién es? Es todo esto, ¿no? Entonces, y si elevamos de nuevo, ¿qué pasa? Yo puedo hacer que estos dos se multipliquen. Por lo tanto, me quedaría x menos 1 elevado al cuadrado por 2. Es igual a 2 al cuadrado, pues 4. O bueno, 2 al cuadrado lo dejaremos por ciertos motivos que ya veremos después. Entonces, x menos 1. Y este 2 simplemente lo puedo poner como, este exponente lo puedo poner como 2 por x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? O sea, el orden de los factores no altera el producto. Elevado igual a 2 elevado a la 2. Entonces aquí puedo, como tengo una multiplicación de exponentes, puedo separarlos, ¿verdad? X menos 1 al cuadrado, y puedo separarlo aquí, ¿verdad? Elevado a la x menos 1 al cuadrado. Entonces tenemos una base elevado a algo igual. Entonces igual a una base elevado a algo igual. Por lo tanto puedo concluir que la base es igual a esta base y el exponente es igual a este exponente. Por lo tanto, x menos 1 al cuadrado es igual a 2. Como digo, estamos trabajando con positivos. Entonces esta raíz va a pasar este exponente va a pasar como raíz. Por lo tanto me quedaría raíz cuadrada de 2. Entonces pasa a sumar este 1 que está restando y nos quedaría raíz cuadrada de 2 más 1. Un método un poquito más largo, no tanto en realidad, pero que si no te sabes la propiedad, no recuerdas, pues puedes aplicarlo, ¿no? Es un truco de elevar a ambos lados. Siempre se eleva a qué número, con qué criterio. Se eleva a este número de acá arriba, comúnmente, ¿no? ¿Con qué intención? Con hacer que tengas algo abajo igual a algo arriba. Y de hecho esto lo aplicaremos en el siguiente ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio es un clarísimo ejemplo de lo que se tiene que aplicar, ¿no? Tenemos x a la x a la 12. Al igual que en este caso tendríamos x menos 1 elevado a la x menos 1 elevado al cuadrado. Aquí x a la x a la 12, ¿qué haremos? La idea es llevarlo a esta manera. X a la a elevado a la x a la a. Entonces, ¿qué haremos? El a hagamos que sea el 12 y el x pues es el x. Entonces elevaremos a la 12 a ambos lados para tener esta forma. Por lo tanto, elevaremos a la 12, x a la 12, todo lo elevaremos a la 12 y al otro lado haremos lo mismo. Raíz, bueno, ¿qué tal si comenzamos aquí, no? Antes de elevar aquí, tenemos exponente negativo, ¿qué pasa con la raíz? Se invierte, ¿no? Raíz cúbica de 9. Todo esto elevado aquí a la 12. Entonces podemos aplicar la propiedad, ¿no? Esto entra a multiplicar aquí, va a entrar a multiplicar y nos va a quedar x, nos va a quedar aquí, lo pongo abajo mejor, x a la 12 por 12 igual a 3, y esto entra a multiplicar también, 3 elevado a la raíz cúbica de 9 por 12. Bueno, y ahora cambiamos el orden, el mismo proceso que antes, ¿no? Cambiamos el orden. Y aquí, bueno, ¿qué tal? Comúnmente no nos conviene tener las raíces en el denominador. Entonces, ¿qué tal si simplemente racionalizamos? Como hicimos para comprobar que 1 sobre raíz de 2 era raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué racionalizamos? ¿Con qué intención? Con eliminar la raíz que está abajo y llevarla arriba. Entonces aquí haremos lo mismo. Llevaremos esta raíz cúbica que está en el denominador al numerador. ¿Y cómo lo haremos? No podemos simplemente factorizar
perdón, multiplicar por raíz cúbica de 9, ya que si multiplicamos raíz cúbica de 9, si multiplicamos aquí abajo, ¿qué nos va a quedar? Raíz cúbica de 9 al cuadrado, ¿verdad? Entonces no se iría, por así decirlo, la raíz con el exponente. Entonces tenemos que multiplicar aquí arriba y abajo. ¿Por qué? Por un número, por así decirlo, por lo que le falta a este de aquí, a este exponente, para llegar al 3. ¿Cuánto le falta al 9 a la 1 para llegar al 3? Le falta un 2. Le falta 9 al cuadrado. Entonces haremos eso. 1 por raíz cúbica de 9 al cuadrado, raíz cúbica de 9 al cuadrado. Entre raíz cúbica de 9 a la 1 por raíz cúbica de 9 al cuadrado, nos quedaría raíz cúbica. Se multiplican los radicandos, 9 por 9 al cuadrado, y nos quedaría 9 al cubo. Y ahora sí, ¿no? Raíz cúbica de 9 al cuadrado sobre, se van la raíz con el exponente y nos queda 9. Por lo tanto nos quedaría simplemente raíz cúbica de 9 al cuadrado sobre 9 por 2. Y ahora sí seguimos con el lado izquierdo. Entonces aquí le podemos poner un paréntesis, ¿verdad? Cuando está multiplicando, simplemente se le puede poner un paréntesis a todo esto de aquí. Nos quedaría x a la 12 elevado a la x a la 12. Y como vemos ya tenemos algo elevado a eso mismo. Y esa es la forma que casi siempre se tiene que buscar en este tipo de ejercicios. Entonces le daremos esta forma a lo de acá. ¿Qué tal si simplificamos aquí? Nos quedaría tercia 3, tercia 4. Nos quedaría 3 elevado a la 4 tercios de la raíz cúbica de 9 al cuadrado. ¿Qué he hecho aquí? Simplemente he llevado el 4 adelante y el raíz cúbica de 9 al cuadrado lo pasé atrás. Entonces quedaría x a la 12 elevado a la x a la 12 es igual. Aquí, bueno, hay un símbolo que está multiplicando, ¿no? ¿Qué tal si lo ponemos dentro de una raíz, dentro de unos paréntesis, y esta raíz lo llevamos afuera, ¿no? Raíz cúbica de 9 al cuadrado. Pero ¿qué tal si 9 al cuadrado lo pongo como 3 al cuadrado elevado al cuadrado, ¿verdad? Es correcto. 9 es 3 al cuadrado y todo esto queda elevado al cuadrado. Bueno, entonces seguimos aquí, x a la 12 elevado a la x a la 12. Y esto es igual. Esto de aquí lo pasamos a raíz. Este exponente fraccionario lo pasamos a raíz. Que recordemos, ¿cuál pasaba a raíz? El denominador como índice, 3, y el numerador como exponente. ¿De acuerdo? Todo esto elevado a la raíz cúbica de 3. ¿Qué pasaba con los exponentes cuando estaban de esta manera? Se multiplicaban, ¿no? Entonces 2 por 2, 4. Y como vemos, tenemos x a la 12 elevado a la x a la 12 igual a algo elevado a eso mismo. Por lo tanto podemos concluir que las bases son las mismas y los exponentes son los mismos. Entonces x a la 12 es igual a la raíz cúbica de 3 a la cuarta. Por lo tanto x es igual a la raíz 12. El 12 pasa como raíz de 12. Va a quedar raíz de 12 de la raíz cúbica de 3 a la cuarta. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tenemos dos raíces? Raíz de raíz. Simplemente se multiplican los índices. Y nos quedaría 12 por 3, 36. Y elevado a la 3 a la 4. X es igual. Aquí esto puede sacársele cuarta 1 y cuarta 9. Por lo tanto nos va a quedar la raíz 9 de 3. La raíz novena de 3. Bueno, y eso fue todo respecto a los 5 ejercicios resueltos. Fueron ejercicios, como les mencionaba, del ciclo 2016 de PUN. Espero les hayan servido y que vuelvan pronto al canal de Matemas. Subiré nuevos videos próximamente, esta vez sí, más continuos. Y bueno, espero su apoyo en el canal y que le den mucho cariño a estos videos, porque realmente me doy un tiempo para volver a este canal e intentar hacerlo, ¿no? Que tengan mucha suerte y muchas gracias.